Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar, vamos a encomendarlos. Ok. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar, vamos a encomendarlos. Ok. Un segundito, hermano Carmelo. ¿No hay más peticiones de oración? Si no es así, entonces ahora vamos, hermanito, con la oración, por favor. Bueno, buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos de nuestro Señor para que use a nuestro hermano que hoy tiene el privilegio de traer su palabra. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos permites estar conectados por medio de esta plataforma, que a pesar de la distancia, encontrarnos en diferentes localidades, tenemos esta bendición esta noche, Señor, de participar de este estudio, esperando que sea de provecho, de edificación para todos nosotros. Te pido, Señor, por mi hermano, quien tiene el privilegio de traer esta enseñanza, que lo uses conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a lo que haya preparado, que sea pues el Espíritu Santo recordándole pues toda palabra. Padre de la gloria, Señor, en este momento también pedimos, Señor, por nuestros hermanos que viven aquí en la costa de Florida, en Texas, allá en los Estados Unidos, que han sido azotados por este fuerte huracán, Señor, que tengas misericordia de todos ellos, que les des fortaleza, que los guardes y que seas con cada uno de ellos, Señor. Te pedimos también por el hijo de nuestra hermana Jocelyn, Señor, tú sabes quién es, sabes lo que tienes, pero tú eres nuestro médico por excelencia, Señor, y clamamos a ti para que según tu voluntad, pues puedas pasar tu mano sanadora en ella. También te pido por la mamá de nuestro hermano Sergio, sabemos que está también pasando por estas pruebas difíciles en cuanto a salud, Padre. Y también te pedimos, Señor, por el hijo de nuestra hermana Julia por allá en Perú, Señor. Pedimos también por todos aquellos que están pasando por alguna prueba, Señor, por alguna aflicción, por algún desánimo, Señor, que seas tú dándonos la fortaleza y que nuestra fe cada día, Señor, crezca, que se fortalezca. Señor, dejamos esta enseñanza en tus manos, damos gracias por todas tus bendiciones y pedimos por cada uno de los hermanos que nos encontramos conectados por medio de esta plataforma, por los que van por el Face, Señor, y por todos aquellos que tendrán la oportunidad de ver luego esta enseñanza. Que seas tú dándonos esa sabiduría de lo alto, orando a ti, Padre de la Gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Carmelo, por la oración. Hoy día tenemos con nosotros al hermano Julio César Telles de la ciudad de Bogotá, Colombia, que nos va a traer el mensaje. Hermano Julio César, ¿necesita compartir? Sí, hermano, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver aquí está, comparte. ¿Está listo, hermanito? Es suya Muchas la pantalla. gracias, muy amable. Muy buenas tardes o buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Como siempre, hermanos, es un gusto, es un placer poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y ya lo dijo nuestro hermano. Es un tremendo privilegio, me refiero al hermano, bueno, ahí dice Ana María Pavón, no sé el nombre del hermano, pero Miguel no Ángel. solamente, ¿cómo hermano? ¿Cómo se llama el Miguel hermano? Ángel, Miguel Ángel Valle. Hermano Miguel, no solamente es un privilegio, y sí que lo es, pero también es una enorme responsabilidad y no debe ignorarse lo uno ni tampoco descartarse lo otro. Las dos cosas van unidas. En la noche de hoy, hermanos, Disculpa, silencié tu micrófono, Julio César. Disculpa. Tiene que abrirlo. ¿ya está abierto? Sí. Ahora sí, disculpa. No, tranquilo, hermano, no problem. Les decía, hermanos, que esta noche
vamos a estar analizando la conversión del eunuco etíope. Y yo les invito que allá, por favor, donde ustedes se encuentran, en sus casas, en sus oficinas, bueno, allá donde quiera que estén mis queridos hermanos, quiero invitarlos, quiero animarles para que abran la Biblia y nos ubiquemos precisamente en este texto, en el texto que leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y entre los versículos 26 al 40. Estas lecciones, hermanos, esta lección hace parte de una miniserie de 4 estudios bíblicos. Y perdón la propaganda, me toca aquí decirle, estoy preparando un podcast en el cual ustedes en muy breve tiempo van a encontrar estos 4 estudios, estas 4 lecciones y otras tantas. Y espero que les pueda edificar. Hoy estaré, hermanos, enfocándome en la primera de ellas. Y tiene que ver con el involucramiento del Señor en la conversión de nuestro amigo, de nuestro personaje, el eunuco etíope. Pero antes de eso mismo, hermanos, yo quisiera invitarlos a ustedes para que meditemos en esto, en la historia del eunuco etíope. Y digo que meditemos en ella porque la historia del eunuco, hermanos, está llena de ironías, o por lo menos tiene varias, y pareciera contradictorio. Por ejemplo, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en lo que voy a decirles. El eunuco etíope era un hombre que sabía leer. Eso para la época en que se escribe el registro no es algo, no es cosa menor, hermanos. Que un hombre supiera leer en aquellos tiempos era bastante interesante y bastante considerable. El asunto es que aunque este hombre leía, ¿cierto? No entendía aquello que leía. Y es ya de por sí, hermanos, una reflexión que nos deja el eunuco. Mucha gente lee la Biblia, ¿ve? Pero ¿qué pasa con esa gente? No la entiende. Piensa en eso. Incluso nos pasa, nos sucede muchas veces. Leemos la palabra de Dios y no sabemos con precisión de lo que se nos está allí hablando. Otra ironía, hermanos. Fíjense ustedes que el eunuco vino hasta Jerusalén desde un territorio muy lejano para adorar a Dios. Con todo y ello, no conocía el evangelio porque el evangelio hasta apenas llevaba muy poquito tiempo de ser predicado y enseñado. ¿A qué voy con esto, hermanos? Hay muchas personas que en dado momento pueden estar adorando a Dios o quieren adorar al Señor. Con todo, es posible que ignoren el evangelio de Jesucristo, tal como pasaba con el eunuco. Otra cosa que me parece sumamente irónica, hermanos, el eunuco quiso buscar la presencia de Dios en el templo, en la ciudad de Jerusalén, que, hermanos, seguramente vino para celebrar una fiesta, como lo dice el mismo texto allá en Hechos 8:27. Había venido a Jerusalén para adorar. No sabemos específicamente cuál fue esa fiesta, pero sabemos que en su peregrinaje, hermanos, tenía un propósito: hallar la presencia de Dios. Y lo irónico, hermanos, es que es Dios el que lo encuentra.
en el camino por el desierto. Dios no necesariamente se ajusta Oye, a ciertos te lugares. llamaron, pero no alcancé a Dios escuchar, no o sea, está a contestar. esperando, hermanos, que Te nosotros van a le volver a llamar si es que busquemos. algo conocido. Por ahí hay un micrófono abierto. Si son tan amables, no lo. Bueno, Dios, hermanos, está a veces en lugares que menos sospechamos. Generalmente los desiertos son lugares inhóspitos, son lugares difíciles, son lugares lúgubres. Y no solamente desde un punto de vista natural, esto también se puede observar desde el contexto emocional y aún espiritual. No es raro, hermanos, que cuando muchas personas atraviesan por situaciones bastante difíciles, ellos tiendan a decir que están pasando por un desierto. Y en la Biblia vemos eso mismo. A veces los desiertos son sinónimo de escasez, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el contexto emocional, como les decía hace un ratito, y también espiritual. Hermanos, ¿recuerdan ustedes por qué el Señor le dijo, le permitió a Israel atravesar ese desierto? Bueno, en Deuteronomio 8 nos dice, en Deuteronomio capítulo 8, si quieren yo les invito para que lo busquen, voy a pedirle el favor a Miguelito Díaz, al hermano Miguel. Ahí, hermano, este es una nueva forma de enseñar. Colabórame con la enseñanza, ¿será que sí puedes, Miguel? Deuteronomio 8, del 2 al 3. Yo los voy a poner a leer para que no se me aburran y todos participamos en la lección. Deuteronomio 8, del 2 al 3. Tranquilo, hijo. Y cuando puedas, abres el micrófono para que todos te escuchemos. Le va a costar un poquito porque él recién está empezando a estudiar la Biblia. Ah, qué bueno, que sea él el que lo esté leyendo. Todavía no es cristiano, pero está estudiando. Qué bueno, qué bueno. El 2 del 3, ¿no? Sí, señor. Yo sé, yo tengo otra Biblia, pero dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Ajá. Deuteronomio Sí, 8, 2 y 3. Capítulo 8, 8. verso 23. Capítulo 8, Miguel. Ahí va. Sí. El 8. Recuerda al Señor tu Dios. Eso. Te Ese es. humilló y te hizo pasar el hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Gracias, hermano. ¿Por qué los hizo pasar por el desierto? Para afligirles, para probarles, para saber si habían de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, los desiertos son cosa difícil. Ustedes recuerdan también por allá en Primera de Reyes, en el capítulo 19, entre los versos 4 al 7, después de que el profeta Elías confrontara a los falsos profetas de Baal. Y, hermanos, triunfara la verdad. Elías pensó que, bueno, esto va a traer luz al pueblo y terminó huyendo hacia un desierto y allí estando en una caverna, ¿recuerdan ustedes lo que sucedió? Hermano Miguel, usted tiene ahí su Biblia para que nos lea Primera de Reyes 19, 4 al 7. Ahí se nos cuenta la historia y nos confirma precisamente que los desiertos son lugares complicados. Primera de Reyes 19, 4 al 7. Y mientras lo busca el hermano, o ya lo tienes. Mientras lo busca el hermano, Sí, me dice cuándo. Listo, ya ahorita lo tiene. 19, 4 capítulo al 10, 7. Sí, 4 al 7, dice la palabra de Dios. Y él se fue por el desierto un día
de camino. Y vino y se sentó debajo de un hebrón y deseando morirse dijo, basta, ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y Ujú. echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Hasta el 7, ¿verdad? Hasta ahí, no, hasta ahí, hermano. Ok. Mire, gracias, hermanito Miguel. Miren, hermanos, ¿qué pasó en el desierto cuando tuvieron que atravesar todos esos judíos por allí, antes de conquistar la tierra prometida? ¿Qué les sucedió? Toda esa generación, con excepción de Josué y Caleb, ¿qué pasó con ellos? ¿Alguien lo recuerda? Perecieron. Todos murieron en el desierto. ¿Qué quería el profeta Elías cuando se fue para el desierto? Que Dios le tomara. No quería seguir viviendo. Es más, en Mateo 4, del 1 al 2, ¿recuerdan qué sucedió allí? ¿Quién se fue para el desierto? ¿Quién fue llevado por el Espíritu al desierto? Hermano Carmelo, ¿quién terminó en el desierto? Jesús. Eso, muy bien. Por ahí escuché a Rigoberto. ¿Y por qué terminó Jesús en un desierto? Ahí lo dice, Mateo 4, del 1 al 2. ¿Fue al desierto para hacer qué? Fue llevado por el Fue Espíritu. tentado. Exacto, para ser tentado por Satanás, cosa que finalmente sucedió al final de, de su ayuno. Hermanos, pero hay algo sumamente interesante con los desiertos, porque si bien es cierto que los desiertos son esos lugares difíciles, complejos, desde todo punto de vista, es muchas veces en el desierto donde tenemos seguridad, o mejor, donde podemos entender un poco más el significado de la dependencia del Señor. Y para no estar buscando tanto texto, en Éxodo 3:1 nos dice que fue en el desierto mientras pastoreaba las ovejas que Moisés tuvo un encuentro con el Creador. ¿Recuerdan? Allá vio a esa rama que aunque flameaba no se quemaba, ese arbusto. En Lucas capítulo 1 y en el verso 80 se nos dice que Juan el Bautista andaba por caminos desérticos y fue viniendo de un desierto que comenzó a predicar las buenas nuevas después de varios siglos de silencio. Y bueno, ¿dónde es que el eunuco etíope finalmente termina conociendo del Señor? En el camino hacia el desierto. Entonces, hermanos, es irónico porque uno podría esperar hallar a Dios en un templo como el de Jerusalén, al lado de los sacerdotes que conocen de la voluntad del Señor, o que se supone que conocen la ley de Dios, celebrando precisamente alguna actividad religiosa, dice el texto en Hechos 8:26, adorando a Dios, pero lo encuentra en el lugar menos pensado, en el que menos imaginó. Y no lo encuentra, hermanos, de cualquier manera, lo encuentra de la mejor forma. Es irónico porque, hermanos, este hombre increíblemente poderoso, influyente y rico se supo ignorante desde el punto de vista espiritual. Es irónico
que en medio de un desierto encuentren un oasis y precisamente sea aquel hombre el que pida su bautismo. Es irónico, hermanos, porque uno a veces tiende a pensar que los desiertos de la vida es donde van a perecer y resulta que es allí donde termina siendo uno vivificado. Así que, a menos que un hombre que pase por el desierto, que esté atravesando circunstancias difíciles, a menos que una persona se encuentre en situaciones bastante complejas, pueda escuchar del Evangelio y pueda obedecerlo, hermanos, jamás podrá continuar el camino de su vida lleno de gozo. El desierto no necesariamente es sinónimo de placer, de felicidad o de plenitud. Y es en el desierto donde se nos dice al final del relato del eunuco etíope, por allá en el versículo 40, que siguió después gozoso su camino cuando el Espíritu arrebató a Felipe. Entonces, hermanos, dice Hechos de los Apóstoles 8:26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y este se levantó y se fue. Quiero informarles o quiero darles, hermanos, hacerles una pregunta para que todos interactuemos. ¿Cuál pudiera ser para ustedes el personaje más trascendental en esta historia? Allí, dentro del contexto de la narración, y es probable que todos ustedes le conozcan, algunos un poco más que otros. No sé si Miguelito todavía ha escuchado de esta historia, pero para resumirlo, allí vemos tres personajes. El primer personaje, el eunuco etíope. El segundo personaje, Felipe. ¿Y cuál sería el tercer personaje? ¿Qué dice la hermana Victoria? ¿Cuál podría ser ese tercer personaje? ¿El desierto será un personaje? ¿El oasis al que llegan? Hay otro personaje, hermanos, allí que mueve todos los hilos y que permite precisamente la conversión del eunuco. Si ustedes recuerdan, voy a repetir, fíjense en lo que vemos aquí. Aquí tienen ustedes otro personaje. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es? Un ángel. ¿Pero de quién era el ángel? El ángel Un del ángel Señor. del Señor. Hermanos, déjenme decirles que en esta primera lección, yo quiero que nos enfoquemos en las grandes lecciones que obtenemos a partir del Señor mismo, de nuestro Dios, porque solemos enfatizar mucho en el eunuco y en su relato de conversión, que es la tercera parte, está dividida en dos de esta miniserie. A veces, hermanos, nos detenemos en Felipe, pero ignoramos al Señor y a su involucramiento dentro de esta historia. Una vez estudiemos al Señor, quisiera que en una próxima oportunidad estudiáramos acerca del eunuco y finalmente acerca de Felipe. Ahora, ¿por qué yo quiero que estudiemos al Señor? Porque es el primero y el más destacable de los personajes dentro del relato de la conversión del eunuco etíope. Uno fácilmente podría pensar que es el eunuco el personaje destacable, y razones bastarían para creerlo. Su esfuerzo personal, su interés por la verdad, su disposición total para obedecer al Evangelio. Sin lugar a dudas, hay mucho que podemos aprender acerca del eunuco. Otros podrían pensar que el personaje más importante en toda la narración es el mismo Felipe, porque obedece también al Señor de inmediato, a la voz del ángel. Se esfuerza, se desplaza seguramente desde la ciudad en que se encuentra. No sabemos si estaba en Jerusalén
o si estaba, o si este evento sucedió inmediatamente después de su predicación en Samaria. Caso es que el hombre se levanta y sale para el desierto. No solamente tiene buena disposición, no solo es obediente, sino se esfuerza. Irse hacia el desierto no es algo que sea agradable, pero allí vemos algo que es sumamente destacable. Y a mí personalmente, y en estos estudios, si hay algo que me encanta de Felipe, es el modelo de evangelismo que nos deja para con el eunuco etíope. Pero yo no me voy a centrar esta noche en lo que hizo Felipe. Yo quiero centrarme en el Señor, porque es, vuelvo a repetirlo, el personaje más destacable de todo el relato. Desde el mismo inicio con el ángel hasta el final, cuando arrebata a Felipe para ponerlo en otra ciudad llamada Azoto. Quiero darles rápidamente 8 razones, hermanos, para que ustedes mediten, reflexionen acerca de la conversión, de la centralidad o de cómo Dios se destaca a través de toda la narración de conversión de el eunuco. Primera, es Dios el que envía a su ángel para que hable con Felipe. Piénsenlo. Fue un ángel del Señor el que visitó a Felipe. ¿Y quién lo envió? Pues Dios mismo. Segunda, el eunuco había viajado desde tan lejos para adorar al Señor. Tercera, ¿qué era lo que leía el eunuco mientras regresaba por su camino? Una profecía en relación con Jesucristo, en relación con el Señor. Cuarta, fue el Espíritu quien habló a Felipe y le dijo, mira, acércate a ese carruaje. Es decir, fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo quien permitió el encuentro de Felipe y el eunuco, porque el uno y el otro no tenían ni idea de su existencia para empezar. Quinto, fue el Evangelio del Señor lo que le predicó Felipe al eunuco. Sexto, fue del Hijo de Dios a quien llegó a creer el eunuco después de la predicación de Felipe. Séptimo, fue en el nombre del Señor que se bautizó el eunuco y finalmente fue el Espíritu de Dios quien arrebató a Felipe para que ya no le viera más el eunuco. Si ustedes observan, hermanos, a lo largo de todo el relato, va a haber involucrado a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Esta enseñanza sería espectacular como para tener una charla no muy profunda, pero sí bastante interesante con aquellos que niegan precisamente esto mismo, la deidad, la representación o la naturaleza de la deidad del Señor. El Señor envió su ángel, Felipe predicó acerca de Jesús y el Espíritu arrebató a Felipe. Ahí lo tiene. Es cierto, hermanos, uno no puede descontar la participación de los hombres involucrados allí, específicamente Felipe y el eunuco, pero la participación humana dentro del relato de conversión del eunuco etíope habría sido imposible si no hubiera sido el Señor quien se involucre en cada aspecto, en cada detalle y en todo momento de su encuentro. Y más allá de eso, de la conversación, de la conversión, incluso del apartamiento del uno con el otro. Alabado sea el Señor por su obra. Fíjense cómo se nos muestra allí. Entonces, el relato del eunuco etíope que manifiesta el amor de Dios para con los seres humanos. Hay cosas mucho más profundas, esto es muy general, pero ya lo estaremos tratando. Vamos a entrar entonces, después de esta breve introducción de 25 minutos, pero voy a ser muy rápido. Vamos a analizar, vamos a observar entonces cuáles son las lecciones
que podemos, o cuáles pienso que puedan ser esas lecciones destacables que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de este relato en Hechos 8, del 26 al 40. En primer lugar, hermanos, sin lugar a dudas, Dios quiere salir a nuestro encuentro. Recordemos que el eunuco vino a Jerusalén para adorar al Señor, pero fue el Señor el que salió al encuentro del eunuco en el camino hacia el desierto. Y así como Dios encontró al eunuco en su lugar, Dios también quiere encontrarnos en el nuestro. Pero déjenme hablarles de algo que me parece sumamente interesante en relación con esta situación. Esto sucede no solamente en Latinoamérica, es una situación en todo el mundo. Desde siempre nuestros líderes, ya sean desde el punto de vista político, social, incluso religioso, a veces prefieren mantenerse a la distancia de la gente común o incluso de sus seres queridos. Eso me recuerda a lo que pasó en Esther capítulo 4. ¿Recuerdan? El rey Asuero despide a su esposa Vasti y se casa de nuevo con una doncella de Israel. Y en algún momento de la historia, la doncella, es decir, Esther, quiere hablar con el rey. Y dice el texto en Esther 4:11 que todos sabían allí en ese lugar que cualquier persona que se acercara al rey sin ser llamado, a sus atrios, a su palacio, sin ser llamado, habría de morir indefectiblemente, a menos de que el rey extendiera su cetro. Eso lo puede usted leer por allá en Esther capítulo 4. Si usted quisiera hablar con alguien prominente, desde cualquier contexto, hable usted desde el punto de vista político, un presidente, alguno de los ministros, un concejal, un senador, hermanos, sería muy difícil acercarnos a él. Yo pienso en mis hijos y ellos tienen sus personajes, sobre todo en la música y en el deporte. Acercarse, hermanos, a uno de estos individuos es sumamente complicado. Hay tantos filtros a veces o requisitos que se hace prácticamente imposible tener acceso a ellos. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque a diferencia de nuestros líderes humanos, Dios, que es el creador de la humanidad entera, y que es el líder, más que un líder, es el creador, es el Señor. Fíjense ustedes, Dios siempre está disponible. Dios jamás tiene su agenda llena o demasiado ocupada como para no escucharnos si lo llamamos o desatendernos si le buscamos. En Jeremías 33:3 dice el Señor, dice que quien clame a él, Dios le responderá. Clama a mí y yo te responderé. En Santiago 4, capítulo 8, dice el Señor, acercaos a él, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. En Hechos 8:29, si ustedes van ahí a la narración del eunuco etíope, dice el Espíritu Santo a Felipe, acércate a ese carro. Hermanos, algo que me llama la atención es que Dios no solo está disponible si nosotros le buscamos. Es que incluso aunque no le busquemos, Él siempre estará disponible y querrá acercarse a nosotros. Dios asegura que si le buscamos, le vamos a encontrar.
Y esto me llama la atención porque en el mundo en que vivimos, donde solo unos pocos privilegiados tienen acceso a personas destacables, saber que yo tengo la posibilidad de acercarme al Señor, incluso como lo dice Hebreos capítulo 12, de entrar hasta sus atrios, de venir hasta su presencia, es sin lugar a dudas, hermanos, un inmenso privilegio. Ahora, quiero contarles a ustedes lo que sucedía con este eunuco. Resulta que este hombre había hecho un gran esfuerzo, quería adorar al Señor, pero era un eunuco, y por ser un eunuco, según Deuteronomio capítulo 21, es decir, según la ley de Moisés, por ser un eunuco, ¿verdad? Por ser castrado, no podía entrar a la presencia de Dios. Nadie que tuviera un defecto de ese tipo podría estar cerca a la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué vino? Vino a adorar al Dios, pero se tenía que necesariamente mantener a una distancia considerable en el atrio de los extranjeros. Hermanos, el eunuco buscó la presencia de Dios en el templo, pero le tocó bien lejos. Y cuando estaba en el desierto fue el Señor quien se propuso a buscar al eunuco y lo puso más cerca de lo que él mismo pudo imaginar. Dios sale al encuentro del eunuco, no en el bullicio de la ciudad santa por causa de la celebración religiosa, no en medio de los líderes judíos, de los sacerdotes y de todo el pueblo, no en la solemnidad del templo y en la de los sacrificios que estaban presentando, sino que Dios sale al encuentro de aquel hombre en el desierto, lejos de todo y de todos, donde es muy difícil hallar vida. Esto también debe ser de reflexión, porque si estamos nosotros atravesando por un momento complicado, si nos sentimos precisamente así, caminando en un desierto, es probable que allí nos encuentre el Señor. Dios sale al encuentro del eunuco, hermanos, pero Dios sale a su encuentro a través de otra persona. Me refiero a lo siguiente. No fue Dios mismo quien se encarnó o a través de una teofanía, de forma literal, vino a la presencia del eunuco. No, no lo hizo así. Incluso Dios no envió a su ángel para que hablara con el eunuco. Y de esa manera seguramente habría sido, aquí en Colombia decimos descrestante, es decir, imagínense que el eunuco encuentre por el camino a un ángel. Muchas veces uno escucha ciertos testimonios de personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Algunos líderes religiosos dicen, el ángel del Señor me visitó en tal momento para informarme de tal cosa. No, hermanos. Aquí vemos en este relato que ni fue Dios literalmente el que habló con el eunuco y ni siquiera el ángel le encontró en el camino, sino que Dios a través del ángel, por medio de otro semejante a él, Felipe, fue quien le encontró. ¿Y para qué le encontró? Dios no sale al encuentro del eunuco, hermanos, aunque Dios lo había visto y lo sabe, aunque seguramente es admirable, pero Dios no sale al eunuco para admirarlo por su esfuerzo personal, por su dedicación. Dios no sale al eunuco para reconocerle sus grandezas, sus riquezas, su poder o influencia. No, hermanos, Dios sale al eunuco para decirle o para exponerle el evangelio de la salvación. Así que lo segundo que yo quisiera tratar
es que Dios quiere hallarnos, pero quiere hallarnos para bendecirnos de formas que muchas veces nosotros no esperamos, no imaginamos o podría incluso ser no queremos. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, resulta que el eunuco va en búsqueda de Dios, viniendo desde un lugar sumamente lejano, atravesando un desierto muy hostil y después de varios, escúcheme bien, de al menos 2 meses de peregrinación aproximadamente, se encuentra lejos en el templo. Esto me puede pensar porque muchos queremos ir al encuentro del Señor y olvidamos fácilmente que no pocas veces el camino para hallar a Cristo o para hallar al Señor suele ser largo, suele ser tedioso, suele ser hostil y en determinados casos incluso peligroso. Basta con leer los padres de la iglesia o el relato de los hechos de los apóstoles para entender el enorme peso desde todo punto de vista económico, personal, físico, psicológico, espiritual, que tuvieron que pagar muchos de nuestros hermanos precisamente para guardar la fe. Y tiempo nos faltaría para hablar de los padres de la iglesia en la reforma para simplemente traducir la palabra de Dios. Mire, que usted tenga la Biblia hoy en sus manos en el idioma que la tiene costó vidas. Y sería bello que usted tuviera el tiempo para que pudiera, hermanos, por lo menos conocer la historia de Casiodoro de Reina y de cómo durante muchos años fue perseguido por la Inquisición y pasó de un país a otro huyendo de noche, con hambre, con frío, hermanos, algunas veces desde un país a otro, Alemania, Inglaterra, Suiza, hasta que, hermanos, después de varios años, casi una década, pudo completar su trabajo y sacar una Biblia en español que mientras estuvo vivo no le reconocieron. Fíjese cómo es la vida, hermanos. Seguir a Dios no es nada fácil. La palabra de Dios dice eso mismo. El apóstol Pedro nos decía que la salvación no es nada sencilla y muchas veces olvidamos esta situación. Muchos quieren ir al Señor para obtener algunos beneficios que de por sí no están nada mal. Salud, riquezas o bienestar económico, favores personales. Pero hermanos, Dios, si bien promete darnos las cosas de este mundo, hay algo por encima de ello y es la razón por la que quiere hallarnos. Dios quiere hallarnos, hermanos, para que podamos conocer el Evangelio, Miguelito. Dios quiere salir a nuestro encuentro para que conozcas la verdad, para que se despejen las dudas que puedas tener en relación con la palabra, para que tengas un propósito. Es más, para que tengas verdadero gozo, como finalmente termina el relato en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dios no sale a nuestro encuentro, hermanos, para ofrecernos más poder, para darnos riquezas, para darnos gloria. Eso, hermanos, hace parte de un evangelio, hermanos, muy confuso, que lastimosamente ha sido malinterpretado y que aparentemente sonará bien, pero Dios, al igual que al eunuco, sale a su encuentro para, primero, sacarlo de la ignorancia en que se hallaba. Hechos 8:34. ¿Y cómo podré saber si no hay nadie que me lo explique? Si no hay alguien que me explique. Dios quiere sacarnos de la ignorancia espiritual, pero de la ignorancia de muchas otras cosas en la vida, hermanos. Y es interesante observarlo porque fue precisamente después de la reforma como se crea, ¿ve?, la posibilidad de que la gente estudie. O sea, no solamente Dios quiere sacarnos de esa ignorancia, sino de cualquier tipo de ignorancia.
Dios, en segundo lugar, nos ofrece, sale a nuestro encuentro para que podamos escuchar las buenas nuevas. Hechos 8:36, allí lo tienen. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había cierta agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dios sí quiere salir a nuestro encuentro, pero ¿para qué? Para que podamos finalmente lavar nuestros pecados, creer en Jesucristo, confesar su nombre y renacer de nuevo, como lo vemos ahí en los versos 37 al 38. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y confesó el eunuco: creo en Jesucristo, y por eso manda parar el carruaje, desciende al agua con Felipe, se bautiza y hasta allí le ve. Aunque el eunuco vino a adorar a Dios en Jerusalén, al regresar supo que podía seguir adorándolo sin importar dónde se encontrara. ¿Por qué? Porque aunque estuviera en el desierto, allá también estaba el Señor. Juan 4:23 al 24. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ahí, ahora mismo, tú escuchando este mensaje, atendiendo como lo hacía Lidia, puedes estar adorando al Señor. Lejos de la grandeza del templo, del bullicio de la ciudad, del ritualismo de la religión judía, en el lugar menos pensado, en el silencio del desierto, en el oasis por el que pasaron, fue donde que el hombre encontró del Señor. Así que aprendamos de este relato que el lugar no es tan importante como en anhelo de encontrar al Señor o de ser hallados por Él a través del Evangelio. ¿Para qué? Para obedecerle y para convertirnos. Y finalmente, para terminar la lección, hermanos, Dios sale a nuestro encuentro para cambiar nuestra vida, para transformarnos, para llenarla. Pensemos por un momento en el eunuco, un hombre que lo tenía todo lo que el mundo puede ofrecerle: riquezas, poder, renombre, influencia. Hermanos, seguramente era un intelectual, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, el eunuco también tenía buena actitud espiritual. Tenía temor por Dios, se esforzaba por adorarle, era humilde porque reconocía sus limitaciones e ignorancia. Cuando Dios sale al encuentro del eunuco, este cambia totalmente su vida y deja de ser judío. Es más, deja de ser un prosélito, seguramente el de la puerta, y algún día les explicaré esto para no alargarme, para convertirse en un cristiano. Ya nunca más volvería a estar lejos de la presencia del Señor, ya no volvería a ser prosélito. ¿Por qué? Porque no se limitaría a un lugar sumamente distante para venir al encuentro del Señor. Ya no necesitaba incluso venir a Jerusalén. Donde estuviera podría adorarlo. Desde aquel día podía pasar el muro para encontrar al Señor. Y usted, ¿de qué me está hablando, Julio César? En Israel, en el templo construido por Herodes, se levantaban varios muros a los cuales se confinaban determinado número de personas. Esos muros generaban atrios y eran los límites para los atrios. Estaba el atrio de los extranjeros, el atrio de las damas o de las mujeres, el atrio de los varones, el de los sacerdotes y finalmente el atrio del sumo sacerdote. Y en cada uno de los muros se encontraba la palabra hebrea sorek. ¿Qué significaba sorek? Significaba que si usted pasaba de allí, usted podría ser asesinado, como en su momento se le acusó falsamente a Pablo de haber introducido más allá del lugar permitido a un acompañante extranjero. ¿Lo recuerdan por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, pues todas las barreras ya se habían, todos los muros ya habían sido destruidos. Y ahora, hermanos, este eunuco como nosotros, estamos en la presencia de Dios, tan cerca como nunca antes.
menos nosotros que somos gentiles. Cuando nosotros en el judaísmo hubiéramos podido, ya sea por cuestiones de distancia, por cuestiones económicas, incluso por cuestiones religiosas, llegar hasta el templo, aunque ya no existe? Nunca, nunca. Pero hoy, a través del Evangelio y del sacrificio del Señor, gozamos de la misma presencia de Dios, como lo dice Hebreos capítulo 12. Ya estamos, hermanos, en el lugar santísimo, no en el atrio construido por manos humanas, sino en la misma presencia del Señor. Y es en el desierto donde el eunuco, aunque era un castrado, fue circuncidado. ¿Y cómo es circuncidado? Colosenses 2, en su corazón, en el interior. Sí, él era un judío en el espíritu, pero ahora era un cristiano. Ahora era redimido de sus pecados. Ahora tenía certeza de haber sido lavado y era salvo. Y por eso era feliz. Después de su larga peregrinación, tenía que volver de donde había venido. Era necesario. También era agotador y seguramente era muy triste para después tener que volver. Pero ahora, hermanos, ya tenía al Señor delante de sí. Hallado en el desierto, cambió su estado de ánimo, encontró respuestas a sus preguntas, pero sobre todo aquel hombre halló la salvación eterna. Y aunque dejaba a Jerusalén y al templo, Dios no le había dejado y de hecho lo encontraba más que nunca y seguiría con él seguramente hasta el final de sus días. En conclusión, Dios quiere salir a nuestro encuentro y no importa dónde te encuentres, en Chile, en Argentina, en México, en Centroamérica, en Ecuador, en Colombia, no importa tu posición, si estás triste, feliz, si estás confundido, estás alegre, si eres pobre o rico, iletrado o ignorante. Dios quiere y ha salido a nuestro encuentro. Juan 1:14, Él se hizo hombre y vino a nosotros para encontrarnos, para hallarnos, para rescatar lo que se había perdido. Pero Dios no nos encuentra de cualquier manera. Dios sale a nuestro encuentro a través del Evangelio y es por medio de esta herramienta poderosa que podemos nosotros encontrar al Señor. Como lo dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Dios sale a nuestro encuentro a través de su palabra, a través del Evangelio. Y si nosotros, hermanos, queremos encontrarnos con el Señor, salir de la ignorancia y entrar en la salvación para obtener ese gozo que no nos será quitado, es obedeciendo al Evangelio, como podemos encontrar a Jesucristo. Esa ha sido mi lección en la noche de hoy. Les agradezco por su amable atención. Dios les bendiga. Muy bien, hermano Julio César. Muchas gracias por la buena lección que hemos recibido hoy día. Y bueno, a sacarle provecho entonces ahora a esa buena lección. Vamos a tener una oración. Voy a pedir al hermano Ernest que por favor nos pueda guiar en la oración y luego vamos a leer un poco de Facebook. Ok, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias en esta hora por la oportunidad que hemos tenido de escuchar esta maravillosa lección que nos ha traído nuestro hermano Julio César Telles, que ha tenido la gentileza de apartar un poco de tiempo para poder compartir su palabra con todos nosotros en esta hora. Y también darle las gracias por la oportunidad que hemos tenido todos de estar aquí conectados a través de esta plataforma para poder ser alimentados por aquella palabra escuchada. Rogamos, Padre Celestial, que usted bendiga a cada una de las familias aquí representadas, que pueda
cuidarnos en esta noche que se acerca, que pueda ayudarnos, Padre Celestial, para que todas aquellas cosas que hemos escuchado en esta hora puedan entrar, quedarse y alojarse en nuestro corazón para siempre, y pongamos más empeño, más esfuerzo en poder seguir aquí el camino que usted ha dejado trazado a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, agradecemos infinitamente todas sus grandes bendiciones. Agradecemos que usted nos haya dado las cosas materiales y por sobre todas las cosas, que nos haya dado ese alimento espiritual del cual necesitamos todos los días. Rogamos, Padre Celestial, también por aquellos hermanos que están pasando por necesidades, por dificultades de diferente índole, de diferente tipo, y suplicamos, Padre Celestial, que en su inmensa misericordia usted pueda ayudarlos, protegerlos, cuidarlos, darles los medicamentos y las medicinas necesarias para que ellos puedan recuperarse si tienen algún problema de salud, para que puedan seguir los tratamientos adecuados que le va a indicar el médico, y también para aquellos hermanos que se sienten debilitados también en la parte espiritual, para que su palabra nuevamente pueda llegar y quedarse y alojarse en sus corazones, para que puedan animarse, así como nos animamos todos nosotros a estar cada día aquí en este lugar y en esta conexión para poder oír lo que usted tiene que decirnos. Agradecemos infinitamente, Padre nuestro, por todas sus bendiciones y le rogamos que nos cuide en esta hora y que nos permita vivir un día más de vida. A través de Jesucristo nuestro Salvador, oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Vamos entonces a leer un poquito de lo que tenemos en Facebook. Como visitas tuvimos a la hermana Alicia Zamora, Tomasita Sánchez, Mayra Sosa Sandoval, Richard Rosson, Víctor Manuel Molano, Marcelo Tolosa, Rubira Cortés López, Joel Lalana Velázquez y Heidi Palacios. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta lección y tenemos el saludo de la hermana Susana Treviño. Saludos y bendiciones para que estos estudios nos ayuden a reflexionar en nuestro diario vivir y reconocer el amor al ser humano. Saludos desde Lake Jackson, Texas. Luego Joel Alana Velázquez dice: saludos hermanos, que el Señor les bendiga a todos siempre. Gracias por la enseñanza. Buenas noches desde Holguín, Cuba. Ahí tenemos entonces esos saludos y esos mensajes que nos han dejado. Bueno, hemos tenido una muy buena lección. Me pareció un poquito, en el caso de Cornelio Julio César, cuando y dije, bueno, el Señor no solamente lo encuentra en el camino, sino también va a la casa a buscarlo, por si acaso, ¿no es cierto? Me, me llegó esa, ¿ya? Y entonces, como dice el texto de Juan, si te acuerdas, de 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y este hombre era temeroso de Dios, como también Cornelio, que era también un gentil. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún mensaje para el hermano por el tema? Ana María Pavón. Ahí está el hermano. Adelante, hermano. Sí, Bien. gracias, hermano. En primer lugar, gracias a Dios y al Espíritu Santo que lo usó en esta linda tarde para nosotros aquí en El Salvador. Y quería un comentario. El eunuco, cuando salió de su lugar, indudablemente iba cómodo, llevaba provisión y pues iba bien en su camino. Pero creo que la cosa maravillosa es el encuentro que Dios tiene con él en el desierto y cómo Dios usa sus elementos para llegar al corazón de este hombre, tanto así que hasta de modelo agarramos nosotros la forma de conversión de él, ¿verdad? De decir, sí, que impide. Mucho, queremos persuadir a las personas qué impide que usted sea bautizado a la hora de estarles dando el mensaje.
Retomando lo que usted decía, hermano, era de que la obra del Espíritu Santo en la vida de Felipe, la vida de este hombre, maravilloso, como Dios también hoy en día nos ha encontrado a nosotros y que por eso Amén. estamos ahora atentos al escuchar este tipo de enseñanzas. Así que, hermano, aprovechando a la vez, le voy a mandar mi número de teléfono WhatsApp para que me pueda enviar bien la imagen de esa Biblia que me enseñaba al inicio para poderla buscar aquí en una oportunidad en las librerías y así pues poderla tener y en otra oportunidad decirle, hermano, aquí la tengo. Ok, Así de que 60 53 99 74 es el número del WhatsApp. Así es que bendiciones y que Dios les bendiga. ok, hermano, muchas gracias. Tenemos aquí un mensaje de la hermana Mayra Sosa Sandoval de Catacaos, Perú. Muchas gracias, mi hermano Julio César. Hace mucho que no lo escuchaba. Ha sido muy claro el estudio. Es verdad, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Es por eso que envió a su Hijo a nuestro... aquí tenemos... Ah, se me fue para allá. Se me fue la hermana Mayra. Ya. No sé qué dice ahí porque lo tengo en el este. Pero bueno, es el mensaje que tiene la hermana Mayra. Ya. Tenemos también otro mensaje acá en el chat, dice la hermana Marisa de Figueroa, y cita Hechos capítulo 17, verso 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Luego dice, gracias por el mensaje, hermano Julio. Buenas noches para todos. Eso es lo que tenemos hoy día. Ha sido una hermosa lección que nos ayuda a entender que Dios está ahí a la puerta. Cuando uno llama, Dios está escuchando y cuando uno abre la puerta del corazón, Dios entra. Esa es la verdad. Ahí estaban estos hombres haciendo eso. ¿Algo más? Bien. Si no hay nada más, hermano Julio, muchas gracias nuevamente por la buena voluntad, siempre Hermano dispuesto. Julio, perdón. Perdón, hermano, hermano Julio, Dios le bendiga, hermano, por excelente mensaje. La verdad que es como exaltar el nombre del Señor, porque dice que es un ángel del Señor. Muchas veces dejamos eso como a un ladito y exaltamos a las personas o los predicadores. Bueno, también pues tienen parte, pero igual, primero Dios, el ángel. Eso me conmovió y me pareció pues muy especial el estudio. Gracias, hermano. Excelente. Yo también soy de Medellín, Colombia. Ahora estoy en Lima, Perú, pero me encanta el estudio. Ave María, pues, qué bueno escucharte, hermana. Hermano. Cuando vuelva le llevo unas arepitas. Ok. Para el otro año, si Dios lo permite. Bien, hermanos, también tenemos un saludo. Gracias, hermanita Luzari. Gracias, Sabemos que está muy contenta cuando llegan sus paisanos por aquí, por la pantalla, ¿no? sí, Bien, especial. la hermana Vanessa de Marín dice saludos y bendiciones, mis hermanos. Un fuerte abrazo, hermano Julio. Saludos desde la distancia, de allá, de Ojinaga, Néstor, México. Está. Voy al tiro contigo. El hermano Gilbert dice, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. La frase arrebató, ¿qué puede significar? Pregunta el hermano Julio, es el hermano Gilbert. Julio. excelente, excelente pregunta. Hermanos, esta pregunta, no vayan a pensar ustedes que yo soy un erudito porque no lo soy. Lo que pasa es que me preparo y esta pregunta me la hicieron en la iglesia. Los que se meten al Facebook a escuchar las lecciones se darán cuenta de que tenía varias cosas ahí por estudiar. La palabra arrebatar utilizada por Lucas viene de un término griego, hermanos, sumamente interesante. Pero, ¿qué significa exactamente arrebatar? Bueno, la palabra arrebatar parece ser, según 2 Corintios 12, yo no sé si me permitan leerlo, dice, conozco a un hombre en Cristo. Estoy en 2 Corintios 12:2.
Segunda de Corintios 12:2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. También esa misma palabra se utiliza del arrebatamiento. Algunos hablan del arrebatamiento cuando dicen 1 Tesalonicenses 4, creo que en el 17, dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y de ahí se cogen algunos grupos para hablar precisamente de esa situación. El verbo, hermanos, que está utilizando Lucas es muy interesante porque habla de varias cosas. Primero, es algo súbito, es decir, algo inesperado. O sea, cuando dice que el Espíritu arrebató a Felipe, y voy a tratar de ser bien conciso, rápido, directo a esto, cuando dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe fue de un santiamén. O sea, la palabra original en griego, si no estoy mal, es arpazo, y tiene la idea de algo que se lleva a cabo de una manera súbita e inmediata. Segundo, cuando habla de arrebatar, quiere decir que lo tomó por la fuerza. Es decir, en ese sentido, Dios lleva a cabo, Dios arrebata, el Espíritu arrebata, toma por la fuerza a Felipe y lo desplaza hacia otro lugar. Entonces, parece ser que la palabra tiene un contexto sobrenatural, hermanos. Parece ser que en el sentido en el que yo lo he estudiado, sí tiene un contexto, digamos, sumamente llamativo, sumamente exagerado, si es que se me permite la palabra, porque no es algo natural, sino por encima de todo. Y hermanos, palabras sinónimas son capturar, agarrar, tomar por la fuerza. Y es lo mismo que pasa en Mateo 11:12, que cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ahí les dejo la palabra. Parece ser que es esto. Si alguien llega a estudiarla y tiene otra idea, pues con mucho gusto estoy para compartir. Bueno, estoy de acuerdo con el hermano Julio porque estoy leyendo justamente el diccionario Vine aquí y con su palabra zarpazo, que es la palabra griega original, Sí, es al y, paso, ¿sí? Ah, bueno. y dice lo mismo. Dice arrebatar, llevarse por la fuerza. Se Exacto. utiliza en los manuscritos más comúnmente aceptados, como en Mateo 12:29. Saquear sus bienes, por ejemplo, dice. Y así, dice los violentos lo arrebatan. El significado es cómo se determina el contexto de aquello. Y así, eso es. Bien, hermano Gilbert, Hermanito, perdón. Sí, hermanito, perdón. un Eh, momento, por favor, un ah, momento, perdón. hermano, un, un momento, contrólense, porque tenemos que ir por orden. Le estaba preguntando al hermano Gilbert si tiene alguna duda de eso. No, comparto el comentario. Posiblemente encuentre qué decir, creo que dentro del libro de los Hechos hay otro, que la memoria no me fallaba, que pues, quizás quería aprovechar que el hermano estaba estudiando el tema, por eso hacía la pregunta, pero me parece que incluso en el libro de los Hechos hay otra experiencia que habla, lo describe con esa mística de eventos que pasaban dentro de aquel primer siglo, ¿no? Que va más allá a veces solamente el hecho de hablar en lengua o de hacer milagros. Y pasaron Ok, estos eventos también. Muy interesante, hermano. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Claro que Gilbert. sí. Les ruego, hermano, que cuando vayan a decir algo, pidan la palabra para hablar sobre el tema y además sean bien precisos y concisos para que no se forme un desorden. ¿Ya? Ahora, hermano Miguel, ¿puede abrir su micrófono? no, sí, se me vino a la mente que aquí antes, en la juventud de la época, hace muchos años atrás, en la secundaria, en la primaria, en la escuela, eh, nos valíamos de la tusquia. Y, y es más bien que si alguien tenía en la mano algo que andaba comiendo o algún artículo, se lo arrebataba. Sí, decía, tusquia le decía.
¿verdad? Y ese es el significado del arrebatamiento, solamente. Muchas Sí, gracias, hermano. Muchas gracias. Eh, sí. Estamos llegando al final, tengo que ir a otro estudio ahora. Así que muchas gracias a todos. Mañana nos podemos ver. Gracias, Julio César, como siempre, por tu buena voluntad, por estar siempre dispuesto para apoyar la plataforma. A cada uno de ustedes, hermanas, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Un abrazo a la distancia. No le doy más abrazos porque es el único que tengo. ¿Ya? Magal, Así que, chao, bendiciones. Que estén chao, bien. chao, Hasta hermano. Que luego. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Chao, hermano Gilbert, hermana María Victoria, hermana Cecilia, Miguel. Chito, Gregorio. don Néstor, Chito, buenas noches, que descansen, que Dios los bendiga Bien, igualmente. Igualmente. tengan Buenas buenas noches. Que Dios noches. les Chao, bendiga. chao. Ok, nos vamos. Me avisas si hay más para esta noche.